Definitivamente no ha aparecido Sudiksha Konanki, la nacional de origen indio y con nacionalidad de Estados Unidos, que se perdió en Punta Cana recientemente. Hemos visto como ya los medios de comunicación le han bajado a eso, hemos visto como el joven solicitó un habeas corpus, pero en el capítulo de hoy te vamos a explicar, ese caso está cerrado, no está cerrado, cuánto tiempo puede pasar para cerrar el caso, se puede declarar muerta o no una persona cuyo cuerpo no ha aparecido. Esta y otras respuestas las tendrás en el capítulo de hoy de Jurídicamente Hablando con Orlando. Comenzamos. Señores, el caso de la estudiante de origen indio desaparecido en Punta Cana se ha apagado. No hemos visto muchas cosas en los últimos días. La gente piensa como que ya el caso se cerró y no es así. En el día de hoy te vamos a explicar en qué paró finalmente ese caso, qué puede venir con el pasar del tiempo, pero principalmente qué de todo lo que se ha estado hablando en las redes sociales es verdad o no. Antes de seguir, recuerda siempre suscribirte, darle like y compartir este contenido con cualquier persona que entiendas que le pueda ser de interés, porque así estarás apoyándonos y así estarás ayudando a que nuestra comunidad crezca, una comunidad donde nosotros le llevamos a usted información de derecho, pero de manera llana y sencilla, como si usted fuera un niño de 5 años. Señores, cuando la investigación estaba en su apogeo, que la Procuradora General de la República, Jenny Berenice, se trasladó hacia Punta Cana, los medios de comunicación ya no encontraban cómo más darle seguimiento a este caso, se destapa un video de los padres de esa joven, de la joven india, de origen indio, donde decían que ellos están tranquilos con la idea de que su hija se ahogó y de que lamentablemente por ella se puede declarar como fallecida y que ellos no iban a seguir insistiendo con el tema. Eso sorprendió a todo el mundo y dejó a muchas personas con muchas incógnitas. En el capítulo anterior, a los que no lo han visto, nosotros explicábamos cómo el joven, principal testigo / sospechoso de la desaparición de esta joven, decía que ellos fueron a la playa, que se estaban ahogando, que él salió vomitando, que él vio cuando ella salió más o menos a la orilla, cuando el agua le daba bajito y de repente cuando él vino a ver ya no estaba. O sea, él ni siquiera pudo en sus declaraciones ante la fiscalía decir con certeza, no, yo vi cuando la sola se la llevaron y yo no la vi más. No, en ningún momento él declaró eso. Entonces, ante todo esto, ante el morbo de la opinión pública de que no siendo necesariamente así, entendían que este joven tenía algo que estaba ocultando, tenía algo que ver con esta desaparición. Bueno, pues salieron los padres de la joven diciendo que ellos estaban tranquilos con la idea, obviamente llorando, muy afectada la madre, se ve en ese video, que estaban tranquilos con la idea de que su hija se había ahogado. Pero eso necesariamente no es así. Aunque ellos hayan dicho eso, en República Dominicana las leyes no pueden declarar muerta a una persona, o sea, una persona no se puede declarar muerta porque alguien diga sí, porque tus padres digan yo estoy tranquilo con que mi hijo murió, ya hay que declararlo fallecido. Hay que cumplir ciertos requisitos que nosotros le vamos a explicar aquí de manera sencilla para que ustedes puedan entender y saber que realmente, aunque ellos hayan dicho eso, el caso todavía sigue abierto. Por un lado, señores, tenemos al Ministerio Público de la República Dominicana, es decir, la Fiscalía. La Fiscalía está haciendo su investigación. Como ya dijimos al inicio del video, la Procuradora General de la República, que hasta la fecha no ha dado su versión de los hechos, se trasladó personalmente hacia Punta Cana, desde Santo Domingo, la capital de la República, a poder interrogar a este joven y a incluso llevarlo a la playa para que él explicara paso por paso todo lo que él recordaba. Entonces, ¿qué tiene el Ministerio Público? Lo primero es que el Ministerio Público, porque los padres hayan decidido que no van a interponer ninguna acción ni motorizar ninguna acción, no tiene por qué dar por concluido el caso. Al contrario, es una labor del Ministerio Público poder investigar a fondo y determinar si finalmente existe o no un posible indicio de un delito. Entonces, ¿de qué va a depender? Bueno, si existe pruebas al final de la investigación de que realmente hubo un delito de acción pública, por ejemplo, un homicidio, pues entonces, como es de acción pública, recordar que los delitos se dividen en acción pública, que son lo que el Estado, la Fiscalía puede perseguir a los culpables o imputados, porque nadie es culpable todo el mundo es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, a los imputados sin necesidad de que haya una parte familiar, una parte interesada, vamos a decir, motorizando la acción. Es decir, el Ministerio Público, si mañana determina que este joven, hay pruebas de que intentó contra la vida de esta joven o de que finalmente ejecutó
un delito contra esta joven, sea el de violación, sea el de homicidio, o sea un delito penal de acción pública, pues el Ministerio Público, aunque ningún familiar de ella quiera seguir el caso, puede comenzar y continuar el caso y terminarlo. Ahora hay otros delitos que se llaman de acción pública a instancia privada, que es cuando la ley dice, muy puntualmente, que para el Ministerio Público poder accionar se necesita que haya una parte interesada que motorice la acción. Y finalmente están los delitos de acción privada, que es donde el Ministerio Público ni siquiera aparece. Por ejemplo, si usted da un cheque sin fondo y ese cheque lo devuelven porque no tenía fondos, usted no va al Ministerio Público para eso. Usted puede buscar un abogado privado y llevarlo a los tribunales penales, pero sin fiscalía. Entonces, en el caso que nos ocupa, si finalmente se determina que hubo un homicidio, que hubo una violación, que hubo algún tipo de delito de acción pública, pues el Ministerio Público podrá llevar a cabo la acción, incluso podrá requerir a esa persona que, como vamos a explicar más adelante, ya incluso salió del país. Pero es importante saber que el Ministerio Público tiene esa facultad de poder seguir su caso sin necesidad de que le digan a los familiares, mira, ya yo estoy tranquilo con la idea de que mi familiar falleció. Ahora, ¿hasta cuándo tiene el Ministerio Público para eso? Ahí opera lo que se llama la prescripción. La prescripción es el tiempo que tiene alguien para poder accionar en justicia en reclamo de algo. En este caso, en el caso penal, el Código Procesal Penal de la República Dominicana establece que la prescripción siempre será de la cantidad de años máximo de la pena, pero nunca va a poder exceder de 10 años. Es decir, el homicidio, como habíamos dicho anteriormente en el otro capítulo, tiene una pena en República Dominicana de 3 años a 20 años. Por lo tanto, si tomamos la pena máxima sería 20. Entonces, si finalmente se demuestra que hubo un homicidio o el Ministerio Público entiende que hay un homicidio, más bien, pues entonces, como no puede ser más de 10 la prescripción, sería 10 años. El Ministerio Público tendría 10 años a partir de que ocurrieron los hechos para poder imputar a alguien. O si es un delito de menor de 3 años, pues entonces el Ministerio Público tendría hasta 3 años para hacerlo. Es decir, ese es el rango, de 3 a 10 años, dependiendo cuál es la pena máxima del delito que finalmente el Ministerio Público pueda determinar que realmente se cometió. Por lo tanto, como pueden ver, muy lejos de estar resuelto está este caso, porque sería incluso una irresponsabilidad, entiendo yo, el Ministerio Público simplemente cerrar el caso por cerrarlo. Claro, quizá no le estén dando ya el ruido mediático que ameritaba al inicio, cuando tenían este ciudadano básicamente aprisionado en República Dominicana sin poder salir del país, pero no quita que el Ministerio Público pueda seguir su investigación y eventualmente, como ni siquiera se ha conocido ni medida de coerción, ni mucho menos, tampoco tiene un plazo el Ministerio Público para accionar, porque recordemos que existen plazos. Si a usted lo cogen preso por un delito y le conocen medida de coerción, sea impedimento de salida, sea presentación periódica, pues el Ministerio Público tiene un plazo establecido por el Código Procesal Penal que va de 6 meses a un año, dependiendo del tipo de investigación que sea, o incluso más si se declara compleja. Pero eso es porque ya hay una persona señalada como posible imputado de un delito. En este caso no se ha señalado a nadie, han sido los medios de comunicación que con el morbo han señalado a este joven como el posible implicado de lo que le pasó a esa joven. Entonces el Ministerio Público tiene toda la cancha y todo el tiempo abierto para investigar y, como les dije, dependiendo el delito que ellos entiendan que pudo haberse cometido, pues tendrán ya sea un plazo de entre 3 a 10 años para poder interponer algún tipo de acción contra la persona que resulte responsable. Entonces, con el tema de que ellos dicen, y muchas personas en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero ya hay que declararla como fallecida a esa joven. No. Lo primero es que una persona no puede declararse fallecida sin un cuerpo, sin realmente poderse verificar que la persona falleció. Existen excepciones. Por ejemplo, la ley de actos civiles de República Dominicana establece que si un grupo de personas fallece en un naufragio marítimo o fallece en un accidente de avión, pues entonces luego de que las autoridades pertinentes, dependiendo si el avión se cayó en el agua, será la Marina, si cayó en tierra, quizá la Defensa Civil. Bueno, la autoridad que resulte competente de la investigación del intento de salvar a esos cuerpos que iban ya sea en la embarcación o sea en el avión, mande una declaración jurada a la Junta Central Electoral diciendo, miren, esta persona iban en este viaje, esta persona, los documentos aparecieron, mírenlo aquí. Entonces nosotros entendemos que ustedes lo pueden declarar como fallecido. Salvo esa excepción,
donde necesariamente no tiene que haber un cuerpo, toda otra muerte tiene que haber una comprobación de que, de que hubo un cuerpo. Y no es que usted va a llevar el cuerpo a la Junta Central ni a la Oficialía del Estado Civil, es que dice la ley que tiene que haber un médico legista, un médico que declare esa defunción. Si es en un hospital, si es en una clínica, se da lo que se llama el certificado de defunción. También la ley establece, si es en su casa que una persona fallece, pues te tienen que dirigir a un centro que se encuentre cercano y un médico también declarar, o sea, constatar, ir, ver ese cadáver, tomar los signos vitales y declararlo fallecido. Entonces, ¿cómo es posible que haya personas en las redes sociales, que haya personas en los medios de comunicación que afirmen, sí, es verdad, ya se ahogó, ya hay que darla como fallecida? No. Y si resulta, como he dicho anteriormente, que esa joven la secuestraron y está envuelta en una trata de personas y la tienen, por poner un ejemplo, en Haití, prostituyéndose, usted no puede declarar fallecida a esa persona. No, ese no es el procedimiento. Aunque sí tengo que aclarar, porque incluso participo de un caso donde ocurrió algo muy, muy curioso. Una persona que tenía problemas con la justicia fingió su muerte. Obviamente combinado con médicos, le dieron su certificado de función y esa persona murió. Y con unos contactos en la Junta Central Electoral se creó una nueva identidad. Y resulta que unos 6 años después, resulta que murió de verdad. Se quitó la vida, lamentablemente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando sus herederos fueron a reclamar, se topan con estas dos identidades. Una persona que ya murió supuestamente hace 6 años y una persona que murió en ese momento. Pero para eso también hay una solución. ¿Qué se hace? Se va al pleno de la Junta Central Electoral, el pleno de la Junta Central Electoral ordena una investigación y como ocurrió en ese caso que les estoy contando, que yo estoy envuelto en ese proceso, pues nada, se elimina una de las dos actas de defunción. Si la persona apareciera, por ejemplo, en caso de que estuviera viva, pues se elimina el acta de defunción y esa persona sigue viva. No es que como que tampoco un callejón sin salida, pero lo que estamos diciendo es que no es lo correcto tú declarar fallecido a una persona sin prueba de que realmente ha fallecido o sin un testimonio de que realmente esa persona ha fallecido. Y entonces ustedes me preguntarán, Orlando, ajá, y si esa joven dejó bienes, ¿qué vamos a hacer con esos bienes? ¿Cómo es que no se va? Si no hay cuerpo, nunca se va a declarar fallecida. La ley, por lo menos la ley dominicana, ha previsto ese caso, señores. ¿Qué se hace? Hay algo que se llama declaración de ausencia. Cuando una persona se ha ausentado de su domicilio, de su residencia, por más de 4 años ininterrumpidos, pues entonces sus familiares pueden ir al tribunal y solicitar que se declare su ausencia. Pero primero tienen que pasar esos 4 años, luego hay que hacer un proceso judicial que ustedes saben que puede tomar meses e incluso años, y luego que haya una sentencia que declare la ausencia de esa persona, que se haya probado que esa persona no aparece, pues entonces hay que esperar 1 año más para pronunciar esa decisión. Entonces, luego de agotado ese procedimiento, evidentemente, sus bienes van a quedar en posesión y pueden usarlo y disfrutarlos las personas que fueran su heredero. Pero eso no es el equivalente a una defunción. Incluso el mismo Código Civil establece que si la persona declarada ausente aparece, aquí llegué yo, y mi dinero, y mis bienes, ¿dónde están? Ah, hicieron fiesta con lo mío. Ah, entonces hay que devolverle todo. Las cosas que se hayan vendido, hay que pagárselas. Y si las cosas que se vendieron produjeron nuevas cosas, por ejemplo, el ausente tenía un apartamento, lo vendieron y compraron 2. Y con esos 2 lo tienen alquilando en Airbnb. Pues el ausente tiene derecho a que le entreguen sus apartamentos que se compraron con ese dinero. Entonces ese es el procedimiento, pero no el fallecimiento. El procedimiento correcto es la declaración de ausencia. Incluso el Código Civil dice que si esa persona ausente, desaparecida, ha dejado un poder, entonces ese procedimiento de ausencia, en vez de durante 4 años, hay que esperar 10 años para poderse iniciar. Dicho todo esto, volvemos al tema del joven que tenían básicamente aprisionado de manera irregular. ¿Qué tuvo que hacer ese ciudadano extranjero? Como en los medios de comunicación había mucho morbo, como la fiscalía no lo dejaba salir del país por la información que se tiene, incluso se hablaba de que le tenían retenido su pasaporte, pues interpuso una acción que es muy interesante, que se llama habeas corpus, y es cuando a ti te tienen conculcado de tu derecho a la libertad sin una razón fundamentada. Recuerden que hemos dicho que para ti detenerte tienen que hacerlo con una orden judicial o que te hayan tomado en flagrante delito. E incluso si te tienen retenido de manera ilícita, tienen que dentro de las 48 horas presentarte a un juez. Y a ese joven no lo tenían detenido per se,
pero le estaban conculcando su derecho a la libertad porque él no podía irse del país. Entonces sus abogados inteligentemente te pusieron un habeas corpus y, como era de esperarse, porque la justicia no es de asumir cosas, la justicia y la libertad no es de yo creo o yo entiendo o la lógica indica que ese joven tiene algo que ver, pues entonces le otorgaron el habeas corpus, que es que se le ordena a toda persona que lo hubiera tenido restringido a él de su libertad, que le entreguen su documento, que lo dejen en libertad básicamente. Entonces, nada, eso hizo la decisión. Como el Ministerio Público ni se decidía si conocer de medida de coerción, si imputarlo o no imputarlo, si verlo como un testigo o como alguien que realmente tuviera algún tipo de responsabilidad en ese hecho de ausencia, pues entonces lamentablemente no podía ese tribunal permitir que esa persona siguiera con ese derecho a la libertad restringido. Entonces ordenó, como les dije, su habeas corpus, es decir, su libertad. Ahora, ustedes saben que yo siempre tengo mis quejas con el Ministerio Público. Y yo tengo que, en esta ocasión, felicitarlos porque no decidieron armar un expediente contra una persona que no tenían prueba. Pero también tengo que decir, eso es lo que yo velo en este canal, para que, así como se hizo con ese ciudadano extranjero, que evidentemente se hizo porque es extranjero y porque había mucho ruido mediático, yo espero que a los dominicanos se les trate igual. Porque yo les aseguro a ustedes que si ese joven no hubiera sido extranjero y hubiera sido un dominicano, hace rato que le hubieran armado un expediente, hace rato que lo hubieran conocido medida de coerción y hace rato que, como por trancar no cancelan ni le abren a los jueces procesos disciplinarios, ese joven tuviera 3 meses por lo menos de prisión preventiva. Y ahí es que vamos. Ustedes ven cómo se trató este caso. Una persona que tú no tienes prueba todavía, no significa que tú estás diciendo que él es inocente, pero si tú no tienes prueba, tú no lo puedes apresar. Si tú no tienes prueba, tú no deberías conocer la medida de coerción. Tú deberías seguir tu investigación y cuando tú tengas un resultado de esa investigación, entonces aprisionarlo, o mejor dicho, arrestarlo. Entonces, lo que hace el Ministerio Público con los dominicanos es todo lo inverso. Te meten preso y luego de que te meten preso, investigan. Tú estando en la cárcel. Entonces, esa no es la forma correcta. E incluso, en este caso, es peor porque ese joven se fue. Que tratado de extradición, que UQA. Si ese joven le da la gana de mudarse mañana a un país donde no hay tratado de extradición, a un país donde nadie lo va a ubicar, y se descubre que realmente tuvo algo que ver con la desaparición o posible muerte de esta joven, no lo van a poder traer. Pero sin embargo, la justicia no puede operar así. No puede operar de presunciones. Yo presumo que como fue el último que la vio, él es responsable. Déjame yo cogerlo preso, conocerle medidas, trancarlo y después entonces yo averiguar. No. Se actúa como se actuó, de manera correcta esta vez. Por eso los felicito y los motivo a que sigan haciendo eso con todos los casos. Porque siempre se ha dicho que es mejor dejar libre a un culpable que someter a prisión a un inocente. En definitiva, señores, ¿qué sigue? Que el Ministerio Público no se duerma, que el Ministerio Público no se olvide del caso, que el Ministerio Público termine su teoría y que, entiendo yo, de manera responsable, como fue un hecho que afecta incluso a la imagen del país a nivel internacional, pues que dé su versión ya luego de terminada la investigación. Y si finalmente entiende que hay responsable o hay varios responsables, pues entonces comenzar las acciones penales pertinentes, independientemente, como dijimos al inicio del video, de que los padres quieran o no ser parte, los padres de la joven me refiero, quieran o no ser parte de un eventual proceso penal. Así que nada, la cancha está en el Ministerio Público, ya sin tanta presión, porque ya no hay nadie que está en el país esperando que se defina su situación migratoria, vamos a decir. Así que nada, el Ministerio Público, cuando termine su caso, esperamos que explique todo y que, como siempre, sabemos, hay gente que no va a quedar conforme con la explicación del Ministerio Público, habrá muchas más teorías de conspiración, pero al final la responsabilidad de este órgano es poder dar de manera definitiva una solución o por lo menos una teoría de qué ocurrió en ese caso. Si te gustó el capítulo de hoy, dale like, comenta, compártelo, suscríbete al canal de YouTube, en Spotify los que nos escuchan, tenemos una comunidad por allá también, saludos para ustedes,
De verdad que muy agradecidos porque nos escuchan y se suscribieron en Spotify y quienes nos dan like por allá también. Así que nada, comparte este contenido, háblalo con las personas que tú conoces, porque hemos estado cumpliendo nuestra meta y queremos que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas para que sigan aprendiendo de todo lo que tiene que ver con derecho, de todo lo que nos pasa en el día a día, porque el derecho es como la política. Aunque tú no digas que no te gusta, lamentablemente o afortunadamente, tanto la política como el derecho afectan a tu día a día. Y la mayoría de las noticias que tú ves en los medios de comunicación que se hacen virales, etcétera, etcétera, quizás tienen un matiz jurídico. Y mi tarea aquí en este canal es poderte explicar eso que tú estás viendo en las redes sociales, que tú no entiendes, que tú lees un artículo periodístico y te lo vuelve un embrollo y tú ni siquiera puedes desenredar todo lo que te están diciendo, pues yo te lo llevo aquí bien masticadito, sencillo, para que tú lo puedas explicar incluso a tu niño de 5 años. Nos vemos en un capítulo más de Jurídicamente Hablando con Orlando.